Compa, si alguna vez te has sentido como si estuvieras viviendo a medias, como si solo estuvieras sobreviviendo en lugar de vivir de verdad, quédate conmigo. Porque lo que voy a contarte cambió mi vida por completo. Y empezó con algo tan simple como un portón roto. Me llamo Héctor Durán. Tengo 28 años y hace un año estaba completamente perdido. Vivía solo en un departamento que no se sentía como hogar. Trabajaba de casa en casa arreglando las vidas de otros mientras la mía estaba hecha pedazos. Mi prometida me había dejado 8 meses atrás. Mis papás estaban decepcionados porque dejé la universidad y cada día se sentía igual que el anterior. Despertar, chambear, dormir, repetir. ¿Sabes esa sensación, compa? Esa sensación de que estás a la deriva, sin rumbo, sin saber para qué madres te estás esforzando tanto. Yo vivía con ese vacío en el pecho todos los días, hasta que ella apareció, mi vecina, la señora del departamento 2C, Soledad Ochoa. Sol. Una mujer 14 años mayor que yo, divorciada, elegante, con ese aire de alguien que tiene su vida resuelta. Yo la evitaba en el estacionamiento porque su sola presencia me hacía sentir todo lo que yo no era, todo lo que no tenía. Pero un sábado de junio, bajo el sol más cabrón que Fontana había visto en años, ella me pidió un favor. Su portón estaba roto. Necesitaba que lo arreglara, y me ofreció algo que cambiaría todo, un pago justo y una pequeña recompensa extra. No manches, compa. Yo no tenía idea de lo que esa recompensa realmente sería. No tenía idea de que esos 4 días trabajando en ese portón culero iban a convertirse en los días más importantes de mi vida, que iba a encontrar raíces donde menos las esperaba, que iba a construir una familia en el último lugar donde imaginaba. Antes de seguir con mi historia, si este tipo de contenido te llega, si te gustan las historias reales de gente como nosotros, que está buscando su lugar en el mundo, ayúdame con un like. Y si quieres escuchar más historias como esta, historias de transformación, de segundas oportunidades, de gente que encuentra el amor cuando menos lo espera, suscríbete al canal. No te vas a arrepentir, te lo prometo. Ahora sí, déjame contarte cómo todo comenzó. Déjame contarte sobre el calor del verano, el olor a café de olla, y la primera vez que Sol me miró y me hizo sentir que tal vez, solo tal vez, yo era suficiente tal como era. Esta es mi historia. Y si tú también te sientes perdido hoy, quédate. Porque tal vez encuentres algo de ti mismo en lo que estoy a punto de contarte. Era un sábado de junio cuando todo comenzó. El tipo de sábado que te hace odiar el Inland Empire, con el sol pegándote en la nuca como si te estuviera castigando por algo que hiciste en otra vida. Eran las 10 de la mañana, y ya iban como 95 grados. Yo acababa de llegar de un trabajito en Rialto, de cambiarle las llaves del baño a una señora que me pagó con un billete de 20 arrugado y $3 en monedas. 31 horas de trabajo esa semana, y apenas juntaba para la renta. Estacioné mi troca, una Silverado del 2005 que hacía más ruido que motor, y me bajé con las piernas adoloridas. Traía los jeans manchados de pegamento y la playera empapada de sudor. Todo lo que quería era una ducha fría y echarme en el sillón a ver lo que fuera que estuviera en la tele. Cualquier cosa con tal de no pensar. Pero entonces la vi. Sol estaba parada junto a su Civic plateado, con un vestido color vino que le llegaba a las rodillas y unas sandalias que se veían demasiado bonitas para este complejo culero. Traía el cabello negro recogido en una cola de caballo alta y unos lentes de sol que le cubrían media cara. Estaba checando su teléfono, mordiéndose el labio inferior como si estuviera leyendo algo que le preocupaba. Hice lo de siempre. Agaché la cabeza, busqué las llaves en mi bolsillo y aceleré el paso hacia las escaleras. Casi lo logro. Casi. ¿Héctor? Su voz me detuvo en seco. Era la primera vez que decía mi nombre. No oye ni disculpa, sino mi nombre. Me volteé despacio, sintiendo cómo el calor del pavimento subía por mis botas. ¿Sí, señora? Mi voz sonó más ronca de lo normal. Carraspeé. Ella se quitó los lentes de sol y me miró directamente. Tenía los ojos color miel,
del tipo que brillan con el sol. Se veía cansada, con ojeras que el maquillaje no lograba esconder del todo. Pero seguía siendo la mujer más bonita que yo había visto en mi vida. Necesito pedirte un favor. Dudó, como si le costara trabajo pedirle ayuda a alguien. Es el portón del patio trasero. Se rompió esta mañana cuando traté de abrirlo. Me dijeron que tú eres bueno arreglando cosas. Tragué saliva. ¿El portón de madera? ¿El que está junto al área de las lavadoras? Ese mero. Ella cruzó los brazos sobre el pecho. Llamé a 2 compañías, pero ninguna puede venir hasta la próxima semana. Y yo necesito que quede bien porque... Se detuvo, como si fuera a decir algo más, pero se arrepintió. Necesito que quede bien. Te pago lo que sea justo. Y si haces un buen trabajo, te mereces una pequeña recompensa extra. La forma en que dijo esas últimas palabras, compa, no sé. Algo en su tono hizo que mi estómago se apretara. No era coqueteo, no era eso. Era más como si ella supiera que yo necesitaba ese trabajo, que necesitaba el dinero, y estaba siendo amable sin hacerme sentir como un limosnero. Puedo checarlo ahorita, si quiere, dije tratando de sonar profesional. Déjeme ver qué tan grave está la cosa. Por primera vez, ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, casi triste, pero iluminó su cara de una forma que me hizo olvidar el calor por un segundo. Te lo agradecería mucho. Caminamos juntos hacia el patio trasero, bordeando los edificios color salmón desteñido del complejo. Fontana no es el lugar más bonito del mundo. Eso te lo digo de una vez. Es calor, concreto, y gente trabajadora tratando de salir adelante. Nuestro complejo era como cualquier otro en el área. 2 pisos, 20 departamentos, una alberca que nadie usaba porque el agua siempre estaba verde, y un patio trasero compartido donde algunos vecinos ponían macetas con plantas que se morían por el calor. El portón en cuestión estaba en la parte de atrás, separando el estacionamiento del área común. Era una estructura de madera y metal que debió haber sido blanca hace como 10 años, pero ahora era más gris que otra cosa. Cuando llegamos, entendí por qué se había roto. No manches, murmuré, agachándome para inspeccionar los goznes. Esto no es solo un arreglo rápido, señora Sol. Ella se arrodilló a mi lado y pude oler su perfume. Algo floral, pero no empalagoso. Fresco. Como cuando llueve en el desierto y la tierra suelta ese olor a limpio. ¿Qué tan grave es? Pasé la mano por el marco de madera. Estaba todo podrido, hinchado por años de descuido y la humedad de las pocas lluvias que caían. Los goznes de metal estaban oxidados hasta el alma. La estructura entera se tambaleaba cuando la empujé suavemente. La madera está podrida aquí y aquí, señalé las áreas críticas. Los goznes no sirven para nada, y mire, el marco también está dañado. Si solo arreglo lo que se rompió hoy, en una semana se va a volver a caer. O peor, se le puede caer encima a alguien. Sol se quedó callada, mordiéndose el labio de nuevo. Podía ver las rueditas girando en su cabeza, calculando costos, preocupándose. ¿Cuánto costaría arreglarlo bien?, preguntó finalmente. Hice cálculos rápidos en mi mente. Materiales, tiempo, mano de obra. Le podía cobrar lo que cobraría cualquier compañía, pero algo en su mirada me detuvo. Ella no era como los clientes que tenía normalmente, los que te miraban con sospecha y regateaban cada dólar. Materiales como $300, mano de obra, normalmente cobraría otros 400. Pero si usted compra los materiales, yo le hago el trabajo por 250. 4, 5 días de trabajo, depende. Esperé que dijera que era muy caro, que mejor buscaría a alguien más barato. Pero Sol solo asintió. Hecho, pero con una condición. Me puse de pie, ella también. Quedamos como a 1 metro de distancia, y por primera vez me di cuenta de que ella no era tan alta como pensaba. Le llegaba tal vez a mi hombro. Pero su presencia, compa, su presencia llenaba el espacio. ¿Qué condición?, pregunté. Yo voy a supervisar el trabajo, no todo el tiempo, pero voy a estar aquí cada tarde después de mi turno. Quiero asegurarme de que quede perfecto.
Hizo una pausa. Y la recompensa extra que te mencioné, los días que trabajes aquí, yo te voy a dar de comer. Hago pozole los fines de semana y siempre me sobra. Hago enchiladas, caldo de res, chilaquiles. Comida de verdad, no porquerías de microondas. No supe qué decir. ¿Ella iba a cocinarme? ¿A mí? No tiene que hacer eso, señora. Con el pago está bien. Insisto. Su tono no dejaba espacio para discusión. Los que trabajan duro merecen comer bien. ¿Trato? Extendió su mano. Era pequeña, con dedos delgados y uñas pintadas de un color nude. Yo miré mi propia mano, sucia de trabajo, callosa. Dudé. No te preocupes, dijo ella, notando mi vacilación. Las manos que trabajan son manos honorables. Cuando nuestras palmas se encontraron, sentí algo raro en el pecho, como un tirón, como cuando estás al borde de algo y sabes que si das un paso más, ya no hay vuelta atrás. Trato, dije. Esa noche, acostado en mi cama con el ventilador de pie apuntándome directamente a la cara, no podía dormir. Seguía pensando en ese momento, en su mano en la mía, en la forma en que había dicho manos honorables, como si lo dijera en serio, como si no fuera solo palabras bonitas. 4 o 5 días. Eso había dicho yo. Tiempo suficiente para arreglar un portón y ganar algo de varo que necesitaba desesperadamente. ¿Qué podía pasar en 4 días? Todo, compa. Absolutamente todo. El lunes llegué temprano con mi troca llena de herramientas. El sol todavía estaba subiendo, pintando el cielo de naranja y rosa. Esos colores que solo ves en el desierto. Eran las 6:30 de la mañana y ya hacía calor, pero al menos era soportable. Para las 10 sería un infierno. Sol me había enviado un mensaje de texto la noche anterior con su horario. Trabajaba de 9 de la mañana a 5 de la tarde en una tienda de productos mexicanos en Rancho Cucamonga, uno de esos lugares nice donde venden chocolate de Oaxaca y mezcal caro. Me dijo que pasaría por el patio antes de irse al trabajo y que volvería a las 6. Yo ya había comprado los materiales el domingo, madera tratada para exteriores, goznes galvanizados, tornillos, sellador, pintura. Me había gastado casi todos mis ahorros, pero confiaba en que ella me pagaría. No sé por qué, pero confiaba. Empecé por desmontar el portón viejo. Tenía que sacarlo completo para poder trabajar en el marco. Usé mi pistola de impacto para quitar los tornillos oxidados, y algunos tuve que cortar con la amoladora. El ruido del metal contra metal rompía el silencio de la mañana. Algunos vecinos asomaron la cabeza por las ventanas, molestos, pero cuando vieron que era yo, volvieron a sus asuntos. Estaba tan concentrado en el trabajo que no la escuché llegar. Buenos días. Me volteé tan rápido que casi me caigo del banquito donde estaba parado. Sol estaba ahí, con un pantalón negro de vestir y una blusa color durazno. Traía el cabello suelto hoy, cayéndole sobre los hombros en ondas suaves, y en sus manos 2 vasos de plástico con tapa. Buenos días, señora. Me bajé del banquito, quitándome los guantes de trabajo. Llegó temprano. Quería ver cómo ibas. Me extendió uno de los vasos. Café de olla, con canela y piloncillo. Pensé que te podría caer bien. Tomé el vaso sintiendo el calor atravesar el plástico. Cuando le di el primer trago, compa, te juro que casi lloro. Hacía meses que no tomaba café de olla de verdad. El que yo hacía en mi cafetera culera no sabía a nada. Pero esto sabía a las mañanas en casa de mis jefes, a cuando mi jefa me despertaba para ir a la escuela, y el olor de canela llenaba toda la cocina. Está buenísimo, dije, y no era mentira. Ella sonrió, tomando un sorbo de su propio vaso. Mi abuela me enseñó a hacerlo. Decía que el café sin amor sabe a agua sucia. Nos quedamos ahí parados, tomando café mientras el sol seguía subiendo, pintando todo de dorado. No hablamos mucho. Ella me preguntó sobre el plan de trabajo. Yo le expliqué paso por paso lo que haría. Ella escuchaba con atención, haciendo preguntas inteligentes que me sorprendieron. No solo asentía por cortesía,
Realmente quería entender. Tengo que irme, dijo finalmente, checando su reloj. Pero vuelvo a las 6. ¿Vas a estar bien aquí solito? Sí, señora. Esto es lo que hago. Sol, dijo ella. Puedes decirme Sol. Lo de señora me hace sentir vieja. Antes de que pudiera responder, ya se estaba alejando, sus tacones sonando contra el concreto. Me quedé ahí, con el vaso de café a medio terminar en una mano y el corazón latiendo más rápido de lo normal. Sol. Podía decirle Sol. El resto del día se fue volando. Removí todo el marco viejo, limpié el área, tomé medidas exactas. Para las 2 de la tarde, el sol me estaba matando. Me quité la playera y la colgué en la cerca, trabajando solo con una camiseta interior empapada de sudor. No había sombra en esa parte del patio, y el calor rebotaba del concreto y el metal de mis herramientas. Me tomé un descanso a las 3, sentándome en el suelo con la espalda contra la pared del edificio, tomando agua de una botella tibia. Cerré los ojos por un momento, dejando que mi mente vagara. ¿En qué me estaba metiendo? Sol no era cualquier vieja. Era mayor que yo, eso era obvio. Más establecida, más segura. ¿Qué podía querer ella de mí más allá de un trabajo bien hecho? ¿Y yo? ¿Qué estaba sintiendo exactamente? No podía ser atracción, ¿o sí? Era mi vecina, una mujer que apenas me había hablado antes de este fin de semana. Pero ese café, compa, la forma en que me había mirado cuando dijo, manos honorables, sacudí la cabeza. Estaba dejando que el calor me afectara. Esto era solo un trabajo. 4 días, $550, y listo. Volvería a mi vida de siempre, y ella a la suya. Simple. Pero cuando las 6 de la tarde llegaron, y la vi venir caminando por el patio con un tupper grande en las manos y esa sonrisa cansada pero genuina, supe que nada de esto iba a ser simple. Nada en absoluto. Traje enchiladas verdes, dijo Sol, destapando el tupper. El vapor salió como una nube perfumada, y el olor a salsa de tomatillo y cilantro me golpeó tan duro que mi estómago gruñó audiblemente. Ella se rió. Fue la primera vez que la escuché reírse así, no solo una sonrisa educada, sino una risa real, y el sonido hizo algo raro en mi pecho. Supongo que tienes hambre. No he comido desde el desayuno, admití, limpiándome las manos en un trapo. Señor Sol, perdón, todavía me cuesta. Está bien, es un hábito. Sacó 2 platos de papel y 2 tenedores de plástico de una bolsa que traía colgada del hombro. Ven, vamos a sentarnos en esas bancas antes de que se enfríe. Había 2 bancas de concreto al otro lado del patio, bajo un techo de lámina que daba algo de sombra. No era mucho, pero era mejor que estar directamente bajo el sol asesino. Nos sentamos, y ella sirvió las enchiladas con cuidado, como si estuviera presentando un plato en un restaurante fino. Queso fresco rallado encima, crema, más cilantro. Le di la primera mordida y... compa, no exagero cuando te digo que fue una experiencia religiosa. La salsa tenía ese balance perfecto de picante y ácido. El pollo estaba jugoso. Las tortillas suaves pero no aguadas. Era el tipo de comida que te hace sentir que alguien se preocupó por ti. ¿Está bien?, preguntó ella, observándome con esa expresión entre divertida y ansiosa. Está increíble. ¿Dónde aprendió a cocinar así? Mi abuela, respondió, pinchando su propia enchilada. Crecí en Guadalajara, en una casa donde la cocina era el centro de todo. Mi abuela decía que la comida es el idioma del amor, que puedes conocer el corazón de alguien por lo que cocina. Masticó lentamente, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a bajar, tiñendo el cielo de púrpura y naranja. Sus ojos se veían distantes, perdidos en algún recuerdo. ¿Extraña Guadalajara?, pregunté, sin saber si era muy personal. Ella tardó en responder. Extraño partes de ella, la comida, los sonidos, el olor de las jacarandas cuando florecen. Pero también hay cosas que es mejor dejar atrás. No presioné. Algo en su tono me dijo que era un tema delicado, una herida que todavía no había cerrado del todo. Seguimos comiendo en silencio, pero no era incómodo.
Era el tipo de silencio que compartes con alguien cuando ambos están cansados del día, cuando las palabras no son necesarias. ¿Y tú?, preguntó ella después de un rato. ¿Siempre has vivido aquí? Nací en Fontana. Bueno, técnicamente en el Hospital de San Bernardino, pero crecí aquí. Mis papás llegaron de Michoacán antes de que yo naciera. Mi jefe trabajó en construcción toda su vida. Mi jefa limpiando casas. Se rompieron el lomo para que yo pudiera tener oportunidades que ellos nunca tuvieron. Por eso te duele no haber terminado la universidad. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Ella lo había notado en mi tono cuando lo mencioné antes. Asentí, sintiendo ese peso familiar en el pecho. Ellos nunca me lo han dicho directamente, pero sé que los decepcioné. Dejé la escuela para trabajar con las manos, igual que mi jefe. Todo ese sacrificio para terminar haciendo lo mismo que él. Sol dejó su plato en la banca y se volteó hacia mí. Había algo intenso en su mirada, algo que me hizo detenerme con el tenedor a medio camino de mi boca. ¿Sabes qué es lo más triste del mundo, Héctor? Su voz era suave pero firme. Gente que vive la vida que otros quieren para ellos, no la vida que ellos mismos quieren vivir. Tu papá trabajó con las manos porque no tuvo opción. Tú trabajas con las manos porque lo elegiste. Eso no es lo mismo. Eso no es decepcionante. Eso es valentía. Nadie me había dicho algo así antes. Abril me había dicho que era un conformista. Mis primos me decían que estaba desperdiciando mi potencial. Incluso mi jefa, con toda su buena intención, siempre preguntaba cuándo iba a sentar cabeza y buscar algo más estable. Pero Sol, ella vio algo diferente. Algo que yo no sabía que necesitaba escuchar. Gracias, fue todo lo que pude decir, y mi voz salió más ronca de lo que pretendía. Ella sonrió, pero había tristeza en esa sonrisa. De nada. A veces todos necesitamos que alguien nos recuerde que está bien ser quienes somos. Terminamos de comer mientras el cielo seguía cambiando de color. Me contó sobre su trabajo en la tienda, sobre clientes que venían buscando sabores de casa, sobre cómo a veces pasaba horas ayudando a alguna abuelita a encontrar exactamente el tipo de chocolate que usaba en su pueblo. Yo le conté sobre mis trabajos más raros. El tipo que me contrató para construirle una casa para su iguana, la señora que quería que le pintara su cochera de color rosa neón. Reímos, mucho. Y cada vez que ella reía, compa, sentía como si algo dentro de mí que había estado congelado comenzara a derretirse. Cuando se fue esa noche, ya casi eran las 8. Me quedé sentado en la banca por un largo rato, mirando el portón a medio terminar, preguntándome qué carajos me estaba pasando. El martes amaneció aún más caliente. Las noticias decían que estábamos en una onda de calor extremo, que iba a llegar a los 110 grados. Advertían a la gente que se quedara adentro, que tomara agua, que checara a sus vecinos ancianos. Yo llegué al patio a las 6 de la mañana de todas formas. No iba a dejar que el calor me detuviera. Además, había prometido que el trabajo quedaría bien, y yo siempre cumplía mis promesas. Sol apareció a las 7, más temprano que el día anterior. Traía pants y una blusa holgada, el cabello recogido en un chongo despeinado, sin maquillaje. Se veía diferente así, más joven, más accesible. También traía 2 vasos más de café de olla. Pensé que hoy lo ibas a necesitar más que nunca, dijo, pasándome uno. Eres un ángel, dije sin pensar, y luego me sentí como un idiota. Pero ella solo sonrió. Tengo el día libre hoy. Es mi día para hacer las compras y limpiar el departamento, pero... Hizo una pausa. Pensé que tal vez podría ayudarte aquí, si quieres. No sé mucho de construcción, pero puedo pasar herramientas, cargar cosas. Así tal vez terminas más rápido. Mi primer instinto fue decir que no, que estaba bien, que no tenía que hacerlo, pero algo en su expresión me detuvo. No era lástima lo que vi ahí, era soledad. Como si ella también necesitara una excusa para no estar sola en su departamento un martes por la mañana. Claro, dije. Pero te advierto, te voy a poner a trabajar de verdad. Perfecto. Y por primera vez, vi un brillo en sus ojos que no había visto antes.
Emoción pura. Trabajamos toda la mañana lado a lado. Yo medía y cortaba la madera nueva. Ella sostenía las piezas mientras yo las aseguraba. Le enseñé a usar el taladro para hacer los agujeros piloto, y se concentraba tanto que se mordía el labio inferior, determinada a hacerlo perfecto. Cuando lo logró sin que la broca se desviara, celebró como si hubiera ganado la lotería. ¡Lo hice! ¡Mira, quedó derecho! Me reí de su entusiasmo. «Eres una natural. ¿Segura que nunca habías usado un taladro?» «Nunca. Mi ex, él nunca me dejaba ayudar en esas cosas. Decía que eso era trabajo de hombres, que yo me iba a lastimar». Su sonrisa se desvaneció un poco. Decía muchas cosas sobre lo que yo podía y no podía hacer. Ahí estaba de nuevo. Una ventana a su pasado, a las razones por las que estaba aquí en Fontana, empezando de nuevo. No le pregunté más. En vez de eso, le pasé el taladro de vuelta. «¿Quieres hacer el siguiente?» Su sonrisa regresó, más grande que antes. Sí. Para las 10 de la mañana el calor era brutal. El sudor nos corría por la cara. Nuestras playeras estaban empapadas. Tuvimos que parar cada 15 minutos para tomar agua y buscar sombra. Sol trajo una hielera pequeña de su departamento, llena de botellas de agua helada, y hasta unas paletas de hielo de limón que había hecho la noche anterior. Mi abuela siempre decía que las paletas curan todo, explicó, pasándome una. Nos sentamos en el suelo, con las espaldas contra la pared del edificio, en la única franja de sombra que había. El concreto estaba tan caliente que casi quemaba, pero no nos importó. Chupamos nuestras paletas en silencio, escuchando los sonidos del complejo. Niños jugando en algún departamento, una radio tocando música de banda, el zumbido constante de los aires acondicionados. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo Sol de repente. «Claro. Tu ex, ¿por qué terminaron realmente?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie me había preguntado eso directamente. Mi familia evitaba el tema. Mis cuates solo decían, «Hay más viejas, compa», y ya. «Ella quería más», dije finalmente. «Más dinero, más estabilidad, más ambición, supongo. Yo estaba bien con lo que tenía. No es que no quisiera crecer o mejorar, pero ella hablaba de casas en áreas nice, de carros nuevos, de vacaciones a Europa. Yo solo quería, no sé, algo simple. Una casa modesta, pagar las cuentas a tiempo, tal vez unos hijos algún día. Para ella eso era conformarse». Sol asintió lentamente. Mi ex quería menos. Menos personalidad, menos opiniones, menos presencia. Quería una esposa que sonriera y asintiera, que cocinara y limpiara, que nunca lo cuestionara. Cuando empecé a tener mis propias ideas sobre el negocio familiar, cuando sugerí cambios que podían traer más dinero, me dijo que me estaba comportando como una feminista ridícula, que las mujeres que pensaban mucho no eran atractivas. Sentí una ola de enojo hacia un hombre que ni siquiera conocía. ¡Qué pendejo! Ella soltó una carcajada, genuina y fuerte. Sí, sí lo era. Pero me tomó 20 años darme cuenta. Su expresión se ensombreció. O tal vez siempre lo supe, pero tenía miedo de admitirlo. Tenía miedo de lo que significaría estar sola, de lo que diría la gente. ¿Y ahora? Ahora... Ella miró su paleta, que se estaba derritiendo en sus dedos. Ahora estoy sola de todas formas, y la gente habla de todas formas. Así que al menos soy libre. La palabra libre flotó entre nosotros como algo sagrado. Entendí lo que quería decir. Había una diferencia entre estar solo porque no tienes a nadie, y estar solo porque elegiste no estar con la persona equivocada. ¿Sabes qué es lo raro?, dije. Yo pensaba que estar solo sería lo peor del mundo. Pero a veces, cuando estoy chambeándole en alguna casa, concentrado en mi trabajo, me siento más entero que cuando estaba con Abril. Con ella siempre sentía que tenía que disculparme por ser yo. Sé exactamente a qué te refieres. Sol terminó su paleta y se puso de pie, extendiéndome la mano. Ven, vamos a terminar ese portón para que puedas estar orgulloso de tu trabajo, y yo pueda estar orgullosa de mis agujeros perfectamente rectos.
Tomé su mano y dejó que me levantara. Por un segundo, nuestros ojos se encontraron. Había algo ahí, compa. Algo que ninguno de los dos estaba listo para nombrar todavía. Pero estaba ahí, creciendo como esas plantas del desierto que encuentran agua donde no debería haber. Trabajamos hasta las 3 de la tarde, cuando el calor se volvió literalmente insoportable. Sol insistió en que paráramos, preocupada de que me diera una insolación. La verdad es que yo también estaba preocupado por ella. Su cara estaba roja y brillante de sudor, aunque nunca se quejó ni una vez. «Ven», dijo tomándome del brazo. «Sube a mi departamento. Tengo el aire acondicionado prendido y puedes refrescarte antes de irte». Dudé. Entrar a su departamento se sentía como cruzar una línea invisible, pero el calor ganó la discusión. Asentí y la seguí. Su departamento era como el mío en distribución, pero ahí terminaban las similitudes. Donde yo tenía muebles viejos que había comprado de segunda mano y paredes vacías, ella tenía un hogar, plantas en macetas de barro pintadas a mano, cojines bordados en el sofá, fotos en las paredes de lugares que supuse eran Guadalajara. Olía a vainilla y canela, y había música suave sonando desde un speaker en la cocina, música de guitarra clásica. «Siéntate donde quieras», dijo, señalando el sofá. «Voy a traer agua». Me senté con cuidado, consciente de lo sucio que estaba. Ella regresó con 2 vasos grandes de agua de Jamaica helada y se sentó en el otro extremo del sofá, dejando un espacio respetable entre nosotros. «Gracias por hoy», dijo después de tomar un largo trago. No solo por dejarme ayudar con el portón, sino por escuchar. Hace mucho que no hablaba así con alguien. Lo mismo digo. Y era verdad. Con ella era fácil hablar. No había juicio, no había presión para ser alguien que no era. «¿Puedo mostrarte algo?», preguntó de repente, con una vulnerabilidad en su voz que no había escuchado antes. «Claro». Se levantó y fue a su habitación. Regresó con una foto enmarcada. Era de una niña de unos 15 o 16 años, con el mismo cabello oscuro de sol y una sonrisa enorme. Estaba parada frente a lo que parecía ser una escuela. «Mi hija, Lucía, vive con su papá en Guadalajara. Es hermosa, se parece a ti». «Gracias». Sol acarició el marco con el pulgar. «La extraño todos los días, cada maldito día. Cuando me divorcié, pensé que ella vendría conmigo, pero ella estaba en medio de la prepa, tenía sus amigas, su vida allá. No quería arrancarla de todo lo que conocía, solo porque su mamá necesitaba escapar». Su voz se quebró un poco. «Así que la dejé ir, y cada día me pregunto si hice lo correcto». Sin pensar, puse mi mano sobre la suya. Fue un impulso, un instinto de querer consolarla de alguna manera. Ella no apartó la mano. En cambio, sus dedos se cerraron alrededor de los míos. «Hiciste lo que una buena madre haría», dije. «Pensaste en ella primero, no en ti. A veces no sé si fui una buena madre o una cobarde que huyó». «Eres una buena madre. Cualquiera puede ver eso». Nos quedamos así por un momento que pareció eterno. Su mano en la mía, la foto de su hija entre nosotros, el aire acondicionado zumbando suavemente. Podía sentir su pulso, rápido y nervioso, igual que el mío. Entonces ella retiró su mano con suavidad y se puso de pie. «Debo dejarte ir. Estás cansado y yo también. Mañana será otro día largo». Entendí la indirecta. Habíamos llegado muy cerca de algo y ambos estábamos asustados. Me levanté, dejé el vaso vacío en la mesa de centro. «Gracias por el agua. Y por todo. Gracias a ti, Héctor». Cuando llegué a mi departamento esa noche, me senté en mi sofá viejo y miré alrededor. Mi espacio vacío, mis paredes desnudas, mi silencio solitario. Por primera vez en 8 meses, no se sentía como suficiente. Por primera vez en mucho tiempo, quería más. El miércoles amaneció igual de caliente, pero algo había cambiado. O tal vez era yo el que había cambiado. Me desperté pensando en ella, en la forma en que sus dedos se habían cerrado alrededor de los míos, en la tristeza de su voz cuando habló de su hija. Me desperté queriendo verla de nuevo,
Llegué al patio a las 6, como siempre, pero esta vez con una bolsa de pan dulce de la panadería mexicana que estaba camino al complejo. Conchas, orejas, cuernos. No sabía cuál le gustaba, así que compré de todo. Ella llegó a las 7:30, con el cabello todavía mojado de la ducha y ese mismo brillo en los ojos que había tenido el día anterior. Cuando vio el pan dulce, su cara se iluminó como la de una niña. ¿Compraste pan dulce? Pensé que podíamos desayunar algo más que café. Me sentí tonto diciendo eso, como si fuera algo muy importante, pero para ella lo era. Lo vi en su sonrisa. Mi favorito es la concha de chocolate, dijo, escogiendo una con cuidado. Cuando era niña, mi abuela me llevaba a la panadería todos los domingos. Yo siempre elegía la concha más grande que encontraba. Nos sentamos en las bancas con nuestro café de olla y nuestro pan dulce, viendo cómo el sol pintaba el cielo de colores imposibles. Otros vecinos empezaban a salir de sus departamentos, preparándose para ir al trabajo. Don Rigoberto, el señor del Puno A, que siempre traía su uniforme de seguridad, nos saludó con la mano. La señora Campos, que vivía arriba de Sol, nos miró con curiosidad desde su ventana, antes de cerrar las cortinas rápidamente. «La gente va a empezar a hablar», dijo Sol en voz baja sin mirarme. «¿Te importa?» Ella tomó un sorbo de su café, pensando en la pregunta. Antes me hubiera importado mucho lo que pensaran. Pero ahora... Se encogió de hombros. Ahora solo quiero estar aquí comiendo pan dulce con alguien que me hace reír. Algo se apretó en mi pecho. No eran las palabras exactas de «me gustas» o «esto significa algo», pero se sentían igual de importantes. «Yo también quiero estar aquí», dije, y mi voz salió más seria de lo que pretendía. «Me gusta estar contigo, Sol». Nuestros ojos se encontraron y mantuvimos la mirada por varios segundos. El aire entre nosotros se sentía cargado, eléctrico, como antes de una tormenta en el desierto. Ella abrió la boca como si fuera a decir algo, pero entonces su teléfono sonó. La magia se rompió. Ella checó la pantalla y su expresión cambió inmediatamente. Preocupación, tensión, miedo. «Perdón, tengo que contestar. Es mi hija». Se alejó unos pasos, contestando en voz baja. No pude evitar escuchar fragmentos. «¿Qué pasó, mi amor?» «Cálmate, respira». «¿Tu papá sabe?» «No, no estás siendo dramática». La llamada duró como 10 minutos. Cuando Sol regresó, tenía los ojos rojos y brillantes, como si estuviera aguantándose las lágrimas. «¿Está todo bien?», pregunté, aunque era obvio que no. «No, nada está bien». Se sentó pesadamente en la banca, frotándose la cara con ambas manos. «Lucía está teniendo problemas con la nueva esposa de su papá. La mujer tiene 28 años, solo 12 años mayor que Lucía. Trata de ser su amiga, pero Lucía no quiere eso. Quiere a su mamá». Su voz se quebró en esa última palabra. No sabía qué decir. ¿Qué podía decir que no sonara vacío o condescendiente? En lugar de palabras, hice lo único que se me ocurrió. Puse mi brazo alrededor de sus hombros y la acerqué hacia mí. Ella se puso rígida por un segundo, sorprendida, pero entonces se dejó ir. Apoyó su cabeza en mi hombro y lloró en silencio, sus lágrimas mojando mi playera. Yo solo la sostuve, acariciando su espalda en círculos lentos, como mi mamá hacía cuando yo era niño y tenía pesadillas. «No soy una buena madre», susurró contra mi pecho. «Una buena madre estaría ahí. Una buena madre está haciendo lo que puede desde donde está», dije firmemente. «Contestaste su llamada, la escuchaste. Eso es lo que importa». Nos quedamos así por un largo rato, abrazados en la banca mientras el sol seguía subiendo y el día se calentaba. Eventualmente ella se separó, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Lo siento. No debí. No te disculpes. Para eso estamos, ¿no? Para cuando las cosas se ponen difíciles». «¿Estamos?», preguntó ella, y había algo vulnerable en esa pregunta. «¿Qué somos, Héctor?». Era la pregunta del $1.000.000, compa. ¿Qué éramos? No éramos pareja. Apenas nos conocíamos desde hace 3 días.
pero tampoco éramos solo vecina y handyman. Habíamos cruzado esa línea en algún momento entre el café de olla y las confesiones. Busqué las palabras correctas. Somos dos personas que se están conociendo. Dos personas que están disfrutando conocerse. ¿Eso está bien? Ella asintió lentamente. Sí, está bien. Ese día trabajamos con una intensidad diferente, como si ambos estuviéramos tratando de no pensar demasiado en lo que había pasado esa mañana, en lo que estaba creciendo entre nosotros. El portón iba tomando forma. El marco nuevo estaba sólido, las bisagras instaladas perfectamente, la madera sellada contra el clima. Sol seguía ayudándome, ahora con más confianza. Le enseñé a usar la lijadora eléctrica, y se concentró tanto que se le formó una arrujita entre las cejas que me pareció la cosa más tierna del mundo. Cuando terminó de lijar toda una sección sin dejar marcas, levantó el puño en señal de victoria. Soy una maestra de obra. Me reí. Eso parece. A este paso vas a robarme mis clientes. Tal vez deberíamos asociarnos. Durán y Ochoa, construcción y remodelaciones. Lo dijo como broma, pero la imagen se quedó conmigo. Los dos trabajando juntos, construyendo cosas, haciendo hogares para otras personas, mientras construíamos el nuestro propio. Era una fantasía ridícula, lo sabía. Pero en ese momento, bajo el sol implacable de Fontana, no se sentía tan ridícula. A mediodía, hicimos un break para comer. Sol había traído quesadillas de flor de calabaza y un agua fresca de horchata que había hecho esa mañana. Nos sentamos en nuestro lugar usual, las bancas bajo el techo de lámina. ¿Puedo preguntarte algo personal?, dije, tomando una quesadilla. Después de todo lo que te he contado, creo que ya no hay nada muy personal que no puedas preguntar. ¿Por qué Fontana? De todos los lugares donde pudiste empezar de nuevo, ¿por qué aquí? Ella miró alrededor, al complejo desgastado, a los edificios color salmón, al calor que hacía que todo se viera borroso en la distancia. Porque era lo opuesto a Guadalajara. Guadalajara era historia, era peso, era todo el mundo conociendo mi negocio, opinando sobre mi vida. Aquí nadie me conoce. Nadie sabe quién era o qué hice. Puedo ser solo Sol, la que trabaja en la tienda, la que vive sola en el 2C. No soy la esposa de, o la hija de, o la mamá que abandonó a su hija. Hizo una pausa. O al menos eso pensé. Pero resulta que no puedes huir de quién eres, ¿verdad? Te persigue de todas formas. No creo que estés huyendo. Creo que estás buscando. ¿Buscando qué? No sé. Tal vez paz. Tal vez un lugar donde puedas respirar sin sentir que las paredes se están cerrando. Tal vez un lugar donde puedas empezar a perdonarte. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez, pero esta vez sonrió a través de ellas. ¿Cómo es que tienes 28 años y eres tan sabio? No soy sabio. Solo soy un vato que también está tratando de encontrar su lugar en el mundo. Tal vez podamos encontrarlo juntos, dijo ella en voz baja, casi como si no quisiera que la escuchara. Pero la escuché. Y esas palabras se quedaron flotando entre nosotros como una promesa. Por la tarde, cuando el calor se hizo insoportable otra vez, Sol sugirió que siguiéramos en su departamento. Podía lijar algunas piezas pequeñas en su patio, donde había sombra, y yo podía planear el trabajo del día siguiente. Terminamos en su sala, con el aire acondicionado a todo lo que daba, los dos tirados en el sofá con vasos de agua de Jamaica helada. Teníamos puestas las noticias, pero ninguno prestaba atención. Estábamos demasiado cansados para hablar, pero era un cansancio bueno. El cansancio de un día bien trabajado. En algún momento, sin darme cuenta, me quedé dormido. Cuando desperté, eran las 6 de la tarde y había una cobija ligera sobre mí. Sol estaba en la cocina, cortando algo en la tabla. El olor a cebolla y tomate llenaba el departamento. Me senté, desorientado. ¿Cuánto tiempo dormí? Como 2 horas. Ella volteó a verme sonriendo. Te veías tan cansado que no quise despertarte. Además, roncas muy poco. Es tierno. Sentí que mi cara se calentaba.
Perdón, no debí quedarme dormido en tu sofá. Está bien, me gusta tenerte aquí. Lo dijo tan casualmente, pero el peso de esas palabras me golpeó. Me gustaba estar ahí. Me gustaba la facilidad con la que ella se movía por su cocina, la forma en que había cuidado de mí mientras dormía, el hecho de que esto se sintiera tan doméstico, tan correcto. ¿Qué estás haciendo?, pregunté acercándome a la cocina. Sopa de tortilla. Pensé que podríamos cenar juntos, si quieres, si no tienes otros planes. No tengo planes. Nunca tenía planes. Mis noches eran yo, mi tele, y lo que fuera que pudiera calentar en el microondas. Perfecto. Puedes ayudarme a picar el aguacate. Trabajamos lado a lado en su cocina pequeña, nuestros codos rozándose cada vez que uno de nosotros se movía. Ella me daba instrucciones con esa paciencia infinita que tenía. Cómo cortar el aguacate en cubos perfectos. Cómo picar el cilantro sin aplastarlo. Cuánto limón ponerle a la sopa. ¿Tu ex cocinaba?, pregunté mientras picaba. Nunca. Decía que cocinar no era para hombres. Su mamá le hacía toda la comida hasta que nos casamos, y entonces yo tomé el relevo. Nunca se le ocurrió que tal vez yo también trabajaba, que tal vez yo también estaba cansada al final del día. ¡Qué culero! Sí. Ella probó la sopa, agregando un poco más de sal. Pero ¿sabes qué es lo triste, Héctor? Yo lo permití. Por 20 años lo permití. Pensé que eso era lo que tenía que hacer, lo que significaba ser una buena esposa. Servir, complacer, no quejarme. Se volteó hacia mí. Por eso me gusta que estés aquí ayudándome, no porque lo tengas que hacer, sino porque quieres. Claro que quiero. Y lo decía en serio. No solo por la comida, aunque olía increíble, sino por esto. Por la sensación de que estábamos construyendo algo juntos, aunque solo fuera una sopa de tortilla en un miércoles por la noche. Cenamos en su pequeña mesa de comedor, con velas que ella encendió porque hacen que todo sepa mejor. La sopa estaba deliciosa, perfectamente sazonada, con el balance exacto de picante y ácido. Comimos despacio, sin prisa, hablando de todo y nada. Ella me contó sobre su trabajo, sobre doña Carmelita que venía todos los lunes a comprar exactamente 3 cosas. Una Coca-Cola de vidrio, un paquete de gansitos y un rosario nuevo porque perdía el suyo cada semana. Yo le conté sobre don Chava, un cliente que tenía como 80 años y me contrataba solo para tener a alguien con quien hablar mientras yo arreglaba cosas que ni siquiera estaban rotas. La gente solitaria encuentra formas creativas de no estar sola, dijo Sol. Y había una profundidad en su voz que me hizo darme cuenta de que no estaba hablando solo de don Chava. Ya no estás sola, dije. Me tienes a mí. Ella extendió su mano a través de la mesa. Yo tomé la suya, entrelazando nuestros dedos. Su mano era suave pero fuerte, las manos de alguien que trabajaba duro pero que también se cuidaba. Tengo miedo, ¿sabes?, dijo ella después de un momento. Tengo miedo de lo que esto es. De lo que podría ser. Tú eres más joven que yo, Héctor. 14 años. La gente va a decir cosas. Ya está diciendo cosas, probablemente. Que digan lo que quieran. Es fácil decir eso ahora. Pero cuando te des cuenta de lo que realmente significa estar con alguien como yo, alguien como tú, la interrumpí, apretando su mano. Alguien inteligente, talentosa, hermosa, alguien que hace el mejor café de olla que he probado en mi vida. ¿Alguien que me ve como algo más que solo el handyman del complejo? Sí, Sol. Terrible. ¡Qué carga! Ella se rió, pero había lágrimas en sus ojos otra vez. No sabes lo que estás diciendo. Sí sé. Y sé que tenemos que ir despacio. Sé que esto es complicado, pero también sé que cuando estoy contigo, no me siento perdido. Por primera vez en 8 meses, siento que estoy exactamente donde debo estar. Ella se puso de pie, rodeando la mesa. Por un momento pensé que iba a alejarse, que era demasiado pronto, pero en lugar de eso, se inclinó y presionó sus labios contra mi frente. Fue un beso suave, casi maternal,
pero enviaba un mensaje claro. Yo te veo, yo te valoro, esto es real para mí también. Mañana es el último día de trabajo en el portón, dijo, su voz apenas un susurro. ¿Y después qué? Después... No tenía una respuesta. El portón había sido nuestra excusa, nuestro escudo. Sin él, ¿qué seríamos? ¿Solo vecinos que compartieron algunos días bajo el sol? La pregunta quedó flotando en el aire mientras yo recogía mis cosas y me preparaba para irme. Antes de que abriera la puerta, ella me tocó el brazo. Héctor, yo... Pero no pudo terminar. Su teléfono sonó otra vez. Lucía. De nuevo. Esta vez, la llamada fue diferente. Pude escuchar a Lucía gritando a través del teléfono histérica. Sol palideció, sus manos temblando mientras sostenía el celular. Lucía, mi amor, cálmate. No puedo entenderte si... ¿Qué? ¿Qué dijiste? Su voz subió una octava. Tu papá dijo que... Salí de su departamento y cerré la puerta con cuidado, dándole privacidad. Pero mientras bajaba las escaleras hacia mi propio departamento, mi estómago estaba hecho un nudo. Algo malo estaba pasando. Y tenía la terrible sensación de que ese algo iba a cambiar todo. No dormí esa noche. Me la pasé dando vueltas en la cama, checando mi teléfono cada 10 minutos, esperando un mensaje de Sol que nunca llegó. A las 3 de la mañana, escuché pasos en el piso de arriba, su piso. Alguien caminando de un lado a otro, sin parar. Ella tampoco estaba durmiendo. A las 5 de la mañana me rendí. Me duché, me vestí y bajé al patio con mis herramientas. Era jueves, el último día. El portón estaba casi terminado, solo faltaban los toques finales. Una última capa de sellador, ajustar las bisagras, instalar el nuevo candado que había comprado. 4 o 5 horas de trabajo máximo. Y entonces ya no habría excusa para vernos todos los días. Trabajé en automático, mi mente dándole vueltas a todo. A la llamada de anoche, a la expresión de terror en la cara de Sol, a la pregunta que había dejado sin respuesta. ¿Y después qué? A las 7, ella no había aparecido. A las 8, tampoco. Para las 9, yo ya estaba terminando, aplicando la última capa de sellador a la madera, y mi pecho se sentía cada vez más apretado. ¿Había cambiado de opinión sobre nosotros? ¿Había sido demasiado? ¿O era algo peor? A las 9:30, la vi salir de su departamento. Traía pants negros y una sudadera gris con capucha, a pesar del calor que ya iba subiendo. Tenía el cabello revuelto y los ojos hinchados y rojos, como si hubiera pasado toda la noche llorando. No traía maquillaje. Se veía destrozada. Sol, dije, dejando la brocha y acercándome a ella. ¿Qué pasó? Ella sacudió la cabeza, incapaz de hablar por un momento. Cuando finalmente lo hizo, su voz sonó rota, hueca. Lucía quiere venir a vivir conmigo. No puede más con su papá y la nueva esposa. Dice que si no la dejo venir, se va a ir de la casa de todas formas, que va a buscar la forma de cruzar la frontera sola si tiene que hacerlo. Eso es bueno, ¿no? Tú la extrañas, ella te extraña. No tengo espacio, Héctor. Ella me miró con ojos desesperados. Mi departamento tiene un cuarto, 1. Si Lucía viene, voy a tener que buscar un lugar más grande. Un lugar con 2 cuartos. Y esos lugares, los únicos que puedo pagar están en Riverside, en Moreno Valley. Tendría que mudarme lejos de aquí. Entendí todo en ese momento. Si se mudaba, esto que habíamos estado construyendo se acababa antes de siquiera comenzar realmente. Volveríamos a ser extraños, conectados solo por unos días de trabajo bajo el sol de junio. ¿Cuándo?, pregunté, y mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Tiene que ser pronto. Esta semana llamó a algunos lugares. Hay un departamento en Moreno Valley que puedo ver el sábado. Si lo tomo, me mudaría el próximo fin de semana. Menos de 2 semanas. Teníamos menos de 2 semanas antes de que ella desapareciera de mi vida. Entiendo, fue todo lo que pude decir. ¿Entiendes? Su voz subió,
teñida de frustración y dolor. ¿Eso es todo? ¿Entiendes? ¿Qué quieres que diga, Sol? Es tu hija. Claro que tienes que hacer espacio para ella. Claro que tienes que mudarte si es lo que necesitas. Pero no quiero mudarme, gritó, y su voz se quebró. No quiero irme de aquí, no quiero dejarte. Pero ¿qué opción tengo? ¿Qué se supone que debo hacer? Las lágrimas corrían por su cara ahora, sin control. Dio un paso hacia mí, luego otro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada detalle de su dolor. Dime que esto significó algo para ti. Dime que estos días no fueron solo un trabajo. Porque para mí fueron todo, Héctor. Y ahora tengo que elegir entre mi hija y la primera vez en años que me he sentido viva de verdad. No lo pensé. No analicé las consecuencias o las probabilidades o qué dirían los vecinos. Solo la jalé hacia mí y la besé. No fue un beso suave o tímido. Fue desesperado, urgente, lleno de todo lo que no habíamos dicho en estos 4 días. Mis manos en su cintura, las suyas enredadas en mi cabello. Nuestros cuerpos presionados tan cerca que podía sentir su corazón latiendo contra mi pecho. Cuando nos separamos, ambos estábamos temblando. Significó todo, dije contra sus labios. Significa todo, y no voy a dejarte ir así de fácil. Entonces dime qué hago, porque yo no sé. No sé cómo hacer que esto funcione. Me alejé un paso, mi mente corriendo a 1000 por hora. Pensé en mi departamento vacío, en las 2 habitaciones que tenía y que nunca había sabido qué hacer con ellas. Pensé en cómo se había sentido estar en su espacio, con sus plantas y sus fotos y el olor a vainilla. Pensé en lo solo que había estado y en cómo ella había llenado ese vacío sin siquiera intentarlo. Y entonces, compa, hice lo más loco que he hecho en mi vida. Quédate aquí, dije. En el complejo. Tú y Lucía pueden mudarse a mi departamento. Ella me miró como si me hubiera vuelto loco. ¿Qué? Héctor, no puedes. Tengo 2 cuartos. Lucía puede tener uno, tú el otro. Yo puedo dormir en la sala, no me importa. O... tragué saliva. O podríamos compartir cuarto, si tú quieres, si no es demasiado rápido. Héctor, apenas nos conocemos hace 4 días. Lo sé. Créeme que lo sé. Y si piensas que es una locura, está bien. Puedo buscar otro departamento para mí, algo más barato. Pero al menos considera quedarte en el complejo. No te vayas a Moreno Valley. No te alejes cuando apenas estamos empezando. Sol se llevó las manos a la cara. Y por un momento pensé que iba a decir que no. Que era demasiado. Demasiado pronto. Demasiado complicado. Pero entonces empezó a reírse. Una risa que era mitad histeria, mitad alivio. Estás completamente loco. Sí, probablemente. No puedo aceptar tu departamento. Es tuyo. Es tu espacio. Mi espacio está vacío, Sol. No es un hogar. Es solo un lugar donde duermo. Pero contigo, con ustedes, podría ser más. Ella me miró por un largo momento, buscando algo en mi cara. Sinceridad, tal vez. O cordura. No sé qué encontró, pero finalmente asintió despacio. No voy a tomar tu departamento, pero... hizo una pausa. ¿Y si lo hacemos de verdad? No yo mudándome a tu espacio, o tú mudándote al mío, sino los dos buscando algo nuevo. Juntos. Un lugar más grande que los dos podamos pagar entre los dos. Un lugar donde Lucía pueda tener su cuarto, donde podamos tener el nuestro, donde podamos construir algo real. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. ¿Estás segura? Es muy rápido, Sol. No quiero que... Toda mi vida he hecho las cosas despacio y de la forma correcta, me interrumpió. Me casé con el hombre que mi familia aprobó. Esperé años antes de cuestionar cualquier cosa. Seguí las reglas. ¿Y sabes qué conseguí? 20 años de infelicidad. Tomó mis manos entre las suyas. Contigo, todo se siente diferente. Se siente rápido, sí, se siente aterrador, pero también se siente correcto. Y por primera vez en mi vida, quiero seguir lo que se siente correcto en lugar de lo que se ve correcto. Entonces lo hacemos,
dije, apretando sus manos. Buscamos un lugar, los tres. Una familia nueva, rara y confusa, pero nuestra. Ella se paró de puntitas y me besó otra vez. Este beso fue diferente, más suave, más lento. Una promesa en lugar de una despedida. El resto del día lo pasamos haciendo planes. Sol llamó a Lucía y le dio las noticias. Pude escuchar a su hija gritando de felicidad a través del teléfono. ¿En serio, mamá? ¿En serio puedo ir? Y luego, más cautelosa, ¿quién es Héctor? Sol me pasó el teléfono. Yo, nervioso como nunca, hablé con una adolescente de 16 años que estaba a punto de convertirse en... ¿Qué? ¿Mi hijastra? ¿La hija de mi novia? No sabíamos todavía. Pero Lucía fue amable, curiosa, y solo un poco protectora de su mamá. Más te vale cuidarla, me dijo, o voy a cruzar la frontera de nuevo solo para patearte. Me reí. Trato. Esa tarde, Sol y yo terminamos el portón juntos. La última bisagra, el último tornillo, la última mano de pintura. Cuando terminamos, nos paramos atrás, admirando nuestro trabajo. Quedó hermoso, dijo ella. Sí, sí quedó. Pero no estábamos hablando solo del portón. 3 semanas después, Sol, Lucía y yo nos mudamos a un departamento de 3 cuartos en Rancho Cucamonga. No era perfecto. Los pisos estaban rayados, los gabinetes necesitaban reparación, la regadera goteaba. Pero era nuestro. Lucía decoró su cuarto con pósters de bandas que yo nunca había escuchado, y luces de colores. Sol llenó la sala con sus plantas y sus fotos. Yo construí estantes para todos los libros de Lucía y una mesa de comedor lo suficientemente grande para que los 3 pudiéramos comer juntos. No fue fácil. Lucía estaba herida, procesando el divorcio de sus papás y la nueva vida en un país que apenas conocía. Había noches de gritos, de puertas azotadas, de lágrimas. Sol estaba exhausta, tratando de ser mamá y compañera y trabajadora todo al mismo tiempo. ¿Y yo? Yo estaba aprendiendo sobre la marcha, tratando de ser apoyo sin ser intrusivo, de ser presente sin reemplazar a nadie. Pero también había mañanas de café de olla los 3 juntos, tardes de enseñarle a Lucía a usar las herramientas, igual que le había enseñado a su mamá. Noches de películas en el sofá, con Lucía en medio de nosotros, comiendo palomitas y burlándose de mi español pocho. Sol encontró trabajo en una tienda mejor, con mejor paga. Yo empecé a conseguir trabajos más grandes gracias a las conexiones que ella tenía en la comunidad de comerciantes. Lucía entró a la prepa local y encontró amigas que, como ella, estaban tratando de encontrar su lugar entre 2 mundos. Un sábado por la mañana, 3 meses después de mudarnos, desperté temprano y salí al pequeño patio trasero de nuestro departamento. Había comprado semillas la semana anterior y quería empezar un jardín. Nada lujoso, solo algunas hierbas, tal vez unos tomates. Estaba cavando cuando escuché pasos detrás de mí. Sol, en pijama y con el cabello despeinado, traía 2 tazas de café. ¿Plantando raíces?, preguntó, sentándose en el suelo a mi lado. Miré las semillas en mi mano, luego el hoyo que había cavado, luego a ella. Sí, dije, supongo que sí. Ella recargó su cabeza en mi hombro y nos quedamos ahí, viendo cómo el sol salía sobre las montañas en la distancia. Lucía seguía dormida adentro. El café estaba caliente y perfecto. El aire olía a tierra mojada de cuando había regado el jardín, y por primera vez en mi vida, compa, me sentí completo. ¿Sabes qué es lo loco?, dije. Todo esto empezó porque tu portón estaba roto. Sol se rió. El mejor dinero que he gastado en mi vida. ¿La recompensa extra valió la pena? Ella se volteó hacia mí, sus ojos brillantes en la luz de la mañana. La recompensa extra lo fue todo. Fue esto. Fue tú. Fue encontrar un hogar cuando no sabía que lo estaba buscando. La besé, suave y lento, mientras el sol seguía subiendo y las semillas esperaban ser plantadas. Afuera, el mundo seguía girando. La gente seguía hablando, juzgando, opinando sobre la mujer mayor con el handyman joven, sobre la familia rara que habíamos formado.
Pero aquí adentro, en nuestro pequeño pedazo de tierra en Rancho Cucamonga, habíamos construido algo real, algo sólido, algo que iba a durar. Raíces, compa. Finalmente había echado raíces. Y te voy a decir algo que aprendí en estos meses. Las raíces no crecen cuando todo es perfecto. Crecen cuando encuentras la tierra correcta, cuando encuentras a las personas correctas, cuando decides que vale la pena quedarse incluso cuando es difícil. A veces un portón roto es solo un portón roto, y a veces es el inicio de algo que cambia tu vida entera. Eso fue hace un año. Hoy, Sol y yo seguimos juntos. Lucía está en su segundo año de prepa, hablando de estudiar arquitectura. Dice que quiere construir cosas, como yo. El negocio va bien. Durán y Ochoa todavía no es oficial, pero Sol me ayuda con las cotizaciones y yo le ayudo con las entregas de la tienda los fines de semana. Nos casamos en una ceremonia pequeña en el patio de nuestro departamento, con mis papás, algunos amigos, y ese mismo portón que reparé hace un año decorado con flores. Lucía fue la que nos casó, leyendo votos que ella misma escribió sobre familias que se eligen, no solo las que se heredan. ¿Fue fácil? No. Valió la pena cada momento difícil, cada mirada de juicio, cada conversación complicada. Absolutamente. Si estás leyendo esto y te sientes perdido, si sientes que solo estás sobreviviendo día a día sin saber para qué, te digo lo que me hubiera gustado que alguien me dijera a mí. Las raíces llegan cuando menos las esperas. Llegan en los lugares más extraños, con las personas menos esperadas, en los momentos más improbables. A veces todo lo que necesitas es estar dispuesto a arreglar un portón roto y estar abierto a lo que pueda venir después. Échale ganas, compa. Tu portón roto está esperándote en algún lugar.